buenas noches, profesor y compañeros todos. Mi nombre es Daniel Ojea Chávez y en esta oportunidad voy a desarrollar el producto académico número 3 de la asignatura Diseño del Sistema de Trabajo. El tema a desarrollar es determinación de tiempo estándar de una determinada tarea. El proceso elegido es fabricación de cimbras metálicas para minería. Definición de cimbra. Dice, cimbra es un tipo de sostenimiento pasivo o soporte que es utilizado generalmente para el sostenimiento permanente en labores de avance. Las cimbras son construidas de perfiles de acero según los requerimientos de la forma de excavación, es decir, de forma de baúl, herradura o incluso circulantes. Este es un esquema del proceso de fabricación de una cimbra. Primero seleccionamos el material para el rolado. Luego trasladamos este material a la máquina roladora, que es la encargada de darle el material de radiocurvatura, que dependerá del tipo de cimbra que necesitamos, que puede ser de una sección de 3x3, 3.5x3.5, etc. Y el resultado será este perfil rolado. Lo que tenemos que hacer es cortar este perfil en dos tramos para posteriormente llevar al área de armado, en el cual se le coloca los accesorios, que son las placas bases, las placas de unión y las placas de soporte de los distanciadores. Para este proceso se utiliza una máquina de soldar convencional, que es por arco eléctrico. Luego de armar la cimbra, se traslada el material hacia el área de soldadura, el cual será realizado por un personal calificado. En este caso, el soldador utiliza una máquina de soldar MIG-MAG que tendrá que soldar todas las uniones. Terminado este proceso de soldado, se traslada al área de pintado. En el área de pintado, el personal realiza la inspección del producto final, que a su vez realiza una limpieza antes del pintado. Terminado el pintado, el producto se dirige al área de almacenamiento, a la espera de su despacho para el cliente. A continuación, presento un diagrama de procesos de fabricación de cimbra, el cual fue preparado por mi persona, donde doy a conocer 21 actividades para el proceso de armado de la cimbra, desde el requerimiento del material hasta el producto final, donde va al almacenamiento de la cimbra. Para este proceso tenemos 7 actividades de operación, 10 actividades de transporte, 2 actividades de espera, 2 inspecciones, 2 actividades de almacenamiento y una unidad de operación e inspección. Vamos a calcular el tiempo estándar del proceso de fabricación de una cimbra, pero para ello antes debemos dar un breve repaso del estudio de tiempos. ¿Qué es el estudio de tiempos? El estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo, empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondiente a los elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas, y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar una tarea según la norma de ejecución preestablecida. La importancia del estudio de tiempos radica en que los estándares de tiempos establecidos con precisión hacen posible que se pueda producir más en una planta y se incrementa la eficiencia del equipo y del personal. Por el contrario, los estándares de tiempos mal establecidos conducen a costos altos,
disentimientos del personal y falla de toda la empresa. ¿Qué requerimientos necesitamos para realizar un estudio de tiempos? El primero es que el operario debe estar familiarizado por completo en la operación a estudiar, pues no tiene sentido realizar un estudio de tiempos a una persona que no conoce al 100% el trabajo que está analizando. El siguiente es que el método debe estar estandarizado en todos los puntos antes de iniciar el estudio. Si se quiere estandarizar tiempos de producción, pues el método en que se produce debe estar estandarizado en todas las áreas de producción. Y cada parte involucrada en el estudio debe tomar medidas necesarias para realizar el estudio coordinado y adecuado. ¿Cuáles son estas partes involucradas? Pues son los operarios, los analistas, los supervisores, los jefes de planta y demás. También es necesario que la maquinaria involucrada en el proceso a estudiar debe estar en condiciones normales, pues las máquinas que tengan fallas no se desarrollarán de manera normal y esto afectará en el tiempo que se está analizando. Debe haber material disponible para que no falte durante el estudio. Y si se dispone de varios operarios para el estudio, se debe determinar quién tendrá el resultado más satisfactorio. ¿Qué equipos necesitamos para realizar el estudio de tiempos? Un cronómetro, que lo recomendable es que el tiempo esté en centésimas de minuto. Un tablero de observaciones, en el cual se anotarán todas las observaciones de los tiempos de las actividades y se registrarán en un formulario previamente diseñado. Para un mejor análisis de ciertos procesos también sería importante tener una cámara que nos permitirá revisar luego ciertas observaciones que se nos pasaron al momento del estudio. ¿Cuándo se debe realizar un estudio de tiempos? Pues en primera instancia cuando hay novedades en la tarea, cuando son nuevos los productos, los componentes, la operación o la serie de actividades. También cuando hay cambios del material o del método y que requieren un nuevo tiempo tipo. Un tiempo tipo es un tiempo establecido, que quiere decir que es un tiempo estándar. También cuando hay quejas de los trabajadores o de sus representantes sobre los tiempos de una operación. Cuando hay demoras causadas por una operación lenta, que retrasan las siguientes y las posiblemente anteriores por acumularse los trabajos que no siguen su curso. Que cuando detectamos lo que llamamos un cuello de botella. También cuando necesitamos fijar tiempos tipo para implementar un sistema de remuneraciones por rendimiento. Cuando existen bajo rendimiento o excesivos tiempos muertos para algunas máquinas o tipos de máquinas. Cuando la preparación para un estudio de métodos o para comparar ventajas de dos métodos posibles, es decir, cuando queremos comparar entre dos métodos y elegir uno que sea más beneficioso para nosotros. Y por último, cuando los costos son aparentemente excesivos por algún tipo de trabajo. ¿Cuáles son las etapas del estudio de tiempos? Para iniciar, hay que obtener y registrar toda la información posible de la tarea, del operario y de las condiciones que puedan influir en la ejecución del trabajo. Se debe registrar una descripción completa del método, descomponiendo la operación en elementos, es decir, en cada una de las actividades necesarias para realizar esta operación. Luego se debe examinar ese desglose para analizar si se está utilizando el mejor método, y una vez realizado esto, se debe determinar el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es el que nos va a definir cuántas observaciones necesitamos para el análisis. Ya una vez hallado el cálculo, entonces procedemos a medir el tiempo con un instrumento apropiado y registramos el tiempo invertido por el operario en llevar a cabo el elemento de la operación en el formato que tenemos para el análisis. Luego se determina simultáneamente la velocidad de trabajo efectiva del operario con la idea que tenga el analista de lo que debe ser el ritmo de trabajo. Luego se convierte los tiempos observados en tiempos básicos, determinamos los suplementos que se añadirán en el tiempo básico de la operación y finalmente
determinamos el tiempo tipo de la operación, es decir, el tiempo estándar de la operación. Cálculo del tiempo estándar para el proceso de fabricación de la cimbra. Este formato está generado en Excel, el cual me facilita el cálculo del tiempo estándar. Una vez elegido el procedimiento de trabajo, elegido el operario, registramos la información significativa, como es el estudio del código, el número de estudio, la fecha de inicio y término, el nombre del producto, que son cimbras metálicas, tipo de cronometraje acumulativo, el centro de costo, el cliente, que es fabricaciones metálicas, y por quién fue elaborado, en este caso mi persona. A su vez, se ha descompuesto el proceso en 4 actividades: el rolado del perfil en H, armado de la cimbra, soldado de la cimbra y pintado de la cimbra. Desarrollando esta fórmula para calcular el tamaño de la muestra, nos dice que debemos hallar 10 muestras, para lo cual se ha cronometrado los tiempos de operación para el rolado de una cimbra, para el armado de una cimbra, para el soldado de la cimbra y para el pintado de la cimbra, que a su vez este tiempo promedio nos resulta para cada uno de ellos de esta fórmula, que nos garantiza un nivel de confianza del 95.45% con un margen de error de más o menos 5%. Podemos apreciar aquí que el tiempo promedio para el perfil en H es 15, para el armado de la cimbra es 11, para el soldado de la cimbra es 8, para el pintado de cimbra es 8. La valoración del ritmo de trabajo: rolado de cimbra es 80%, armado de cimbra 90%, soldado de cimbra 100% y pintado de cimbra es 90%. Este es el cuadro de la escala británica en el cual nos hemos apoyado para la valoración del ritmo de trabajo. Calculamos el tiempo básico. Para el perfil en H, multiplicamos el tiempo observado por la valoración, que es 15 por 80%, que nos da como resultado 11.9 minutos. De la misma forma se calcula para las demás actividades. Para el rolado de perfil en H es el 24%, para el armado de cimbres el 26%, para el soldado de las cimbras es el 26% y para el pintado de cimbras es el 23%. Calculamos el tiempo estándar. El tiempo estándar es igual al tiempo básico por una unidad más el tiempo suplementario. En este caso es 1.24 por 11.9, que nos da como resultado 14.7. De la misma forma vamos a seguir para lo que es armado de cimbra, que es igual a 1.26 por 10.3, que nos da como resultado 13 minutos. Igual para el soldado de cimbra, que es 1.26 por 8.1, que nos da como resultado 10.2. Y para el pintado, de la misma forma, 1.23 por 6.8, el resultado 8.4. De esta tabla, el cual valoramos las holguras constantes, las holguras variables que están dados en porcentajes. 10.2 porque la frecuencia es una unidad.
y para el pintado de cimbra es 8.4, que también la frecuencia es una unidad. Observando el resultado en el formato, determinamos que la sumatoria de las actividades sería el tiempo estándar de fabricación de la cimbra, que es igual a 40 minutos. En una hora se fabricarían 1.5 unidades y en una jornada de 8 horas se estaría fabricando 12 unidades. Bueno, eso es todo en cuanto al desarrollo del producto académico. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes.